estaba de investigador en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, para contextualizar el tema, comenzamos diciendo, bueno, Brasil tiene una fuerte industria minera, sobre todo en el sureste, en el estado de Minas. Sí, sí, acá en el estado de Minas, tiene una fuerte presencia de industrias de minería, donde se extraen oro, plata y metales como hierro y otros, digamos, tierras raras, ¿no? Exploradas. La mayor parte de esa exploración minera la hace una empresa privada de Brasil que se llama Vale, y ella tiene prácticamente que casi, digamos que la exploración de todos estos metales y estas tierras raras. Desde el año 2010 hacia acá, la empresa ha tenido varios, digamos que accidentes y desastres debido a esta exploración minera, ya que cuando se hace la explotación minera, se produce un material que se conoce como el relave, que es el que estamos viendo acá en la diapositiva, ¿sí? Eso es un material contaminado, ya que para extraer, por ejemplo, del suelo, por ejemplo, el oro, la plata, ese suelo se tiene que, digamos, someter a un proceso físico-químico en el cual se extraen esos minerales. Entonces, a ese material que queda contaminado, que es suelo, con suspensión de otros elementos como boro, estroncio, arsénico, mercurio, entonces ese material queda contaminado. Ese material no se puede volver a colocar en el subsuelo, sino que se apila en represas que se llaman represas de relave. Y esas represas de relaves tienen un gran problema que es la estabilidad. Entonces, en el año 2019 tuvimos este accidente en una de las represas de la Vale, ¿sí? Dejó como saldo 170 muertos. Este fue en 2019. Aquí podemos ver la mancha negra, ¿sí? La mancha de relave que quedó en los cuerpos de agua, o sea, en los ríos. Porque ese material no puede irse a los cuerpos de agua porque los contamina y luego llega al océano y produce mortandad de peces y digamos que destruye la flora y la fauna. En el 2015 tuvimos otro accidente, bueno, este no dejó tantas víctimas mortales, que esta fue en el 2015, esta fue otra represa, pero sí dejó gran parte del territorio contaminado con este material de relave, ¿sí? Con mucha concentración de mercurio. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando este material de la represa de 2015 llegó al océano, llegó a través de un río, se produjo acá una mancha en el océano, ¿sí? Hubo gran mortandad de la vida marina aquí en la costa noreste de Brasil. Bueno, a raíz de todo esto, la Vale, después de 2019, 2010, antes de pandemia, comenzó a invertir fuertemente en lo que era manutención, inspección y mantenimiento de toda su infraestructura, no solamente en las represas de relaves, sino también en las ferrovías, ya que los minerales, después que se extraen, se llevan a los puertos de Brasil, tanto el norte y el noreste, a través de vías férreas. Y tienen un gran problema con esas vías férreas y es principalmente en los puentes ferroviarios, que esos puentes fueron construidos después de la década de los 70 y algunos ya están presentando problemas, fallas estructurales, problemas de corrupción, deformaciones. Entonces, el proyecto, digamos que financiado por la Vale,
era establecer, digamos, un sistema de monitoreamiento y de inspección de las cimentaciones de estos puentes ferroviarios, ¿sí? Ese era el objetivo, como saber el diagnóstico, si estaban bien, cuál era el estado actual de esas cimentaciones de esos puentes ferroviarios, y tenían una característica, todos estos puentes, y es que estaban sobre arenas, o sea, las cimentaciones estaban sobre arenas, y eran principalmente pilotes en metal, ¿sí? Pilotes metálicos en suelos arenosos. Entonces aquí tenemos las vías férreas por donde la Vale transporta minerales. Lo podemos ver acá en la costa norte, noreste. Tenemos diferentes puertos, ¿sí? Por donde la Vale saca los minerales, ¿sí? Para el exterior. Pero principalmente utiliza los puertos de Fortaleza, ¿sí? Salvador en Bahía y el puerto de Santos en Sao Paulo, ¿sí? Casi toda la extracción de estos minerales está acá en el estado de Minas Gerais, por eso se llama así el estado. Entonces, ese era el objetivo de este proyecto, ¿sí? Crear un sistema de monitoreamiento e inspección de las cimentaciones de estos puentes ferroviarios. Y teníamos otro problema también durante la ejecución del proyecto, y es que no sabíamos, digamos, a qué profundidad estaban estas cimentaciones, ¿sí? La geometría de las cimentaciones tampoco la conocíamos, tipo de terreno, o sea, no teníamos nada porque la mayoría de estos puentes fueron construidos durante la dictadura, y mucha de esa información se perdió y no está documentada, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos de, de puentes ferroviarios, y todos principalmente en metal, y otros también en concreto, pero son mucha menos la cantidad de las que son en concreto que las que eran en metal. Bueno, entonces para comenzar a analizar el problema de las fundaciones de estos puentes, entonces tenemos acá, eh, digamos que un pilote, ¿sí? En el suelo. Sabemos que los pilotes son cimentaciones que transmiten la carga axial, ¿sí? Mediante o de forma indirecta al suelo, ¿sí? Mediante resistencia lateral o resistencia del fuste, y la resistencia en la punta o en la base del pilote. Normalmente estos pilotes se comportan acá, si nosotros aplicamos una carga sobre el pilote y medimos el desplazamiento del suelo, ¿sí? Al aplicar carga, nosotros obtenemos normalmente este tipo de curvas que se llaman curvas monotónicas, que ustedes van aplicando una carga y van midiendo la deformación que se produce en el suelo, ¿sí? Estas cargas monotónicas. El objetivo es que durante la vida útil del pilote, ¿sí? El comportamiento del pilote sea en esta fase segura, en esta fase casi semielástica que tenemos al comienzo. Pero hay algunas excepciones, ¿sí? En que no vamos a tener comportamiento monotónico siempre. En el caso de los puentes ferroviarios, vamos a tener trenes pasando a cada cierto tiempo. Entonces ya esta carga no es monotónica, sino que es cíclica, porque es un tren pasando a cierta frecuencia. Entonces ya digamos que la capacidad de carga de ese piloto no va a estar en función de una carga, digamos que axial fija o estática, sino a través de una carga cíclica, ¿sí? Entonces tenemos este otro comportamiento. Y es que cuando pasa, por ejemplo, un ferrocarril, ¿sí? Pasa un tren, digamos que tengo una carga en el piloto, y cuando deja de pasar tengo una descarga, ¿sí? Cuando vuelva a pasar tengo una carga y luego otra descarga. ¿Cuál es el problema de este comportamiento cíclico? Porque ustedes dirán, bueno, si esto es el 100% de la carga monotónica, yo estoy aquí, digamos que en una fase segura. El problema de este ciclaje es que puede producir, no es que produce, puede producir un daño un daño acumulado en la interfaz aquí del suelo con el pilote, ¿sí? A través de los ciclos. A través de los ciclos se puede producir un daño en esa interfaz. Entonces, a través de los ciclos, yo voy perdiendo capacidad de carga
en el pilote, ¿sí? Tanto este comportamiento puede ser tanto en arenas como en arcillas. Y ese era el problema que teníamos durante la inspección de estas cimentaciones. Bueno, aquí tenemos la interfaz de, por ejemplo, de un pilote con suelo. Esto es una cámara, se llama cámara de calibración, ¿sí? Entonces aquí tenemos un pilote, ¿sí? Esta parte simula un pilote y tenemos aquí una rugosidad baja, ¿sí? Y aquí tenemos arena, aquí tenemos una rugosidad media entre el pilote y la arena y aquí tenemos una rugosidad alta entre el pilote y la arena. Entonces vamos a ver cómo es el comportamiento del suelo cuando estoy haciendo esa carga cíclica con diferentes rugosidades, ¿sí? Bueno, entonces si ven aquí en la que tiene poca rugosidad, ¿sí? O baja rugosidad, no hay, digamos, gran corte o, digamos, no hay una interfaz de corte acumulada aquí entre el suelo y el pilote, ¿sí? Aquí en la media, si vemos que hay arrastre o movimiento de algunas partículas. Y aquí, en la que tiene alta rugosidad, entre el piloto y la arena, sí se produce aquí una faja de corte bien definida. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos baja rugosidad, eh, el deterioro de la resistencia del suelo con el pilote va a ser directamente entre el piloto y el suelo, aquí en la interfaz. Ya cuando tenemos rugosidades altas, vemos que la vemos que el daño se produce aquí en el mismo suelo, ¿sí? En la misma interfaz de suelo con el suelo y no con el pilote. Entonces, esa pérdida de resistencia va a estar en función de la rugosidad del pilote, pero también del tamaño del grano del suelo, ¿sí? Va a estar en función de eso. Entonces, tenemos aquí el sistema pilote-suelo sometido a carga cíclica y tenemos varias formas de estudiar ese comportamiento, ¿sí? Una primera forma de estudiarlo, ¿sí? En la interfaz directa entre el suelo y el piloto es a través de ensayos de corte directo, ya sea monotónico o cíclico, ¿sí? Donde buscamos aquí medir la resistencia del suelo con el piloto en la interfaz. Otra forma de estudiarlo, pero ya a manera más localizada, ¿sí? Digamos que el bulbo del suelo con el pilote, es mediante un modelo reducido que se llama cámara de calibración, donde yo, digamos que recreo en condiciones reducidas el comportamiento del pilote en el suelo a través de una cámara de calibración, donde yo tengo, digamos, instrumentado el suelo, tengo unas celdas de carga que miden la resistencia del pilote cuando está penetrando en el suelo. Hay otra forma de estudiar solamente el suelo, ¿sí? Bajo carga cíclica y mediante un modelo o ensayos de ensayos traxiales cíclicos. Pero también puedo simular la condición total, ¿sí? En un modelo más reducido, pero aumentando la gravedad, ¿sí? Mediante ensayos de centrífuga. Digamos que se arma un modelo en escala reducida y luego se somete a un centrifugado donde se aumenta la gravedad del modelo para poder recrear la condición reducida, pero aumentando la gravedad y así poder establecer, digamos que, el comportamiento real en escala normal, ¿ya? Entonces lo que hago es aumentar la gravedad durante el centrifugado, ¿sí? Entonces, de todas estas opciones, ¿ya? De todas estas opciones que tengo para estudiar esta interacción cíclica, hay algunas que son más accesibles, como ensayos traxiales cíclicos, ensayos de corte directo. Ya las cámaras de calibración son más difíciles. Entonces, por ejemplo, acá en Latinoamérica, yo solamente sé que hay dos, ¿sí? Que hay una que está en la Universidad de Sao Paulo y hay una que está en la Universidad de Río de Janeiro. Entonces, ya las centrífugas también son más raras. Entonces acá, por ejemplo, en Colombia tenemos una centrífuga en la Escuela de Ingeniería de Julio Garavito y tenemos una en la Universidad de los Andes. Hay una en la Universidad del Norte Fluminense en Brasil. Entonces tenemos varias acá en Latinoamérica
de estas centrífugas, ¿sí? Pero estos ensayos digamos, de laboratorio son más accesibles para este comportamiento. Entonces, cuando sometemos el pilote a una carga cíclica, ¿sí? A una carga cíclica, podemos tener estos tres comportamientos que tenemos acá. Uno en donde los ciclos son constantes y la amplitud de las cargas es constante. Otro donde los ciclos son constantes, pero yo voy aumentando el grado, ¿sí? El grado de amplitud de los ciclos. Y otro donde voy aumentando tanto los ciclos como la amplitud. Entonces yo puedo someter a, digamos, estudiar una interfase de pilote con la arena simulando estas tres condiciones, ¿sí? Normalmente la que más se estudia es la primera, donde tengo amplitudes y cargas constantes. Ok, entonces aquí tenemos un pilote, acá tenemos un pilote, y este es el mismo pilote. Y yo voy a realizar lo siguiente. Bueno, cada vez que pase una carga cíclica, ¿sí? Cada vez que pase un ferrocarril o un tren, el piloto va a venir hasta este nivel de referencia, ¿sí? Entonces él se va a deformar, el suelo va a deformarse, o el piloto va a entrar a este nivel de referencia y luego va a volver. Luego entra y luego vuelve a medida en que van pasando los trenes. Es decir, siempre vuelve al mismo origen, ¿sí? Entonces el piloto se mueve en este delta de Y. Yo tengo ese comportamiento, se llama one way, ¿sí? O sea, en una sola dirección. Entonces aquí tengo el pilote sin carga, luego cargamos el pilote con el tren, o sea, pasa el tren, y luego llega al estado original, ¿sí? Luego penetra el pilote, vuelve y sale, ¿sí? Va penetrando y así sucesivamente. Eso cuando el pilote no está cargado. Si el pilote ya está cargado, que es lo que generalmente hay porque tiene la carga de la superestructura del puente, ese pilote está pretraccionado, o sea, ya tiene una carga, ¿sí? Ya tiene una carga aquí, ya preestablecida. Entonces, cuando pasa la carga del tren, simplemente él aumenta, ¿sí? El esfuerzo cortante disminuye cuando deja de pasar el tren y nuevamente va simulando esa condición. Y tenemos otro comportamiento en el piloto en el que él no va a la referencia y vuelve, sino que él traspasa esa referencia y vuelve nuevamente. O sea que el delta de Y va mucho más allá que la referencia, ¿sí? Entonces, ese tipo de comportamiento se llama two-way, que es este que está acá, ¿sí? Se llama two-way porque va en dos sentidos, en dos direcciones. Entonces, tenemos aquí el pilote sin carga, luego colocamos carga, ¿cierto? Descarga, que es cuando deja de pasar el tren, carga, descarga y así sucesivamente. Entonces, en este tipo de comportamiento, ¿sí? En este tipo de curvas, ¿qué voy a medir yo? ¿O qué mido? Mido la rigidez del suelo, es decir, este módulo de inclinación de las curvas y veo si a través de los ciclos, ¿sí? A través de los ciclos, esta inclinación o este módulo va disminuyendo o va aumentando, porque también puede aumentar algunas veces. Bueno, ¿cuántos ciclos aplico o cuántos ciclos estudio con estos modelos? Dependiendo de qué tan frecuente es el pasado de los trenes. Entonces yo puedo hacer 100 ciclos, 200 ciclos, 500 ciclos. Entonces 500 ciclos es que pasaron 500 veces las cargas, o sea, 500 trenes. Y yo puedo hacer eso sin límite, ¿sí? Entonces yo puedo hacer eso sin límite con los ciclos. O sea, simular la condición a lo largo del tiempo. Entonces, si yo quiero simular la condición de deterioro de la interfaz de que un año, entonces saco más o menos cuánto es el estimado de ciclos en un año, o en 2 años, o en 3, o en 5, o en 20 años, o en 50 años, ¿sí? Para medir realmente qué pasa en el tiempo, ¿sí? Esto, bueno, estoy hablando de suelos arenosos. ¿Cuándo debo tener preocupación con el deterioro de la resistencia del pilote a través de las cargas cíclicas? Cuando por lo menos este comportamiento cíclico, o sea, estos cortantes aquí,
¿cierto? Actuantes en el suelo sean por lo menos 50% de la carga monotónica, ¿sí? Entonces, si la carga monotónica son 500 kilopascales, y cuando yo llegue a una carga cíclica de 250, ya yo tengo que comenzar a preocuparme con el comportamiento de ese material. Pero en algunos casos puede ser mucho menor. Si el porcentaje yo puedo llegar a 20, 25% y voy a encontrar deterioro y pérdida de resistencia del suelo. Bueno, entonces acá tenemos este comportamiento, vamos a decir que es idealizado, ya que digamos que la carga y la descarga no son de forma, digamos, senoidal, ¿sí? O sea, no siempre es constante, porque a veces tenemos picos altos, ¿sí? De carga en donde el tren va a pesar más y vamos a tener a veces trenes que van a llegar menos peso, entonces voy a tener, digamos, allí menos carga. Entonces lo que hacemos es idealizar estas curvas de carga y descarga, ¿sí? Con carga y descarga constante, ¿sí? Lo mantenemos constante. Bueno, yo puedo controlar este comportamiento cíclico ya mediante deformación o mediante carga. Entonces yo voy a estudiar, por ejemplo, cuánto el pilote, ¿sí? Sufre eh, digamos, yo voy a medir el esfuerzo que sufre el pilote cuando el suelo cede, por ejemplo, 1 centímetro de deformación, ¿sí? Y vuelve y cicla en ese centímetro. Yo puedo estudiar ese comportamiento o puedo estudiarlo a través del esfuerzo. O sea, yo voy a estudiar cuánta deformación produce el pilote con ciclos, por ejemplo, de esfuerzos de 500 kilopascales o de 1 megapascal. Entonces yo puedo hacer ese comportamiento también. Bueno, ahora viendo eso, venimos al asunto que es el uso del piezocono para caracterizar ese material arenoso, ¿sí? Para poder, digamos que, analizar allí la interfaz del pilote con el suelo. Para eso, dentro del estudio, nosotros utilizamos un piezocono sísmico, ¿sí? Digamos que dentro de la geotecnia hay ensayos de laboratorio y ensayos en campo, ensayos de exploración del subsuelo. Entonces, principalmente nosotros en nuestro, digamos, hábitat, nuestro ambiente de ingeniería acá local, conocemos mayormente el SPT, que es el ensayo de penetración estándar, que es un ensayo de simple reconocimiento, en donde el objetivo principal es conocer, digamos, el tipo de suelo que hay en el subsuelo, ¿sí? Los tipos de suelo. Y también establecemos acá un número de golpes, ¿sí? Con que penetra una sonda, un amostrador 30 centímetros en el suelo, ¿ya? Entonces, este ensayo no mide resistencia como tal, simplemente mide o estudiamos las muestras de suelos extraídas, ¿ya? Mediante reconocimiento. Esa es la función principal del SPT. Hay unos ensayos mucho más completos que el SPT, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el dilatómetro, se llama dilatómetro de Marchetti, donde podemos medir deformaciones y módulos de elasticidad del suelo, también resistencia en la punta, resistencia del suelo también. Tenemos presiómetros, en donde son unas ondas, ¿sí? Que ellas se expanden, en donde medimos también deformaciones y módulos elásticos del suelo, o sea, medimos resistencia en campo. Tenemos ensayos de veleta, que son ensayos para medir resistencia en suelos blandos, ¿sí? En arcillas blandas, que tienen SPT menor a 2 golpes. Y tenemos acá el ensayo considerado por muchos, ¿sí? El ensayo más completo para la caracterización del subsuelo, ¿sí? Que es el cono. Entonces hay varias variaciones del cono. Está lo que se conoce como el cono eléctrico y el piezocono, ¿sí? Tienen algunas diferencias en cuanto a la adquisición y a la medición de la resistencia del suelo en campo. Entonces, el cono eléctrico, ¿sí? Que se llama CPT hasta la T, él mide simplemente resistencia en la punta del cono y en la lateral del cono. Y lo hace a cada 20 centímetros. Ya el piezocono, ¿sí? El piezocono que se conoce como CPTU, él mide resistencia en la punta del cono, en la lateral del cono y mide la presión
del agua en varias posiciones. Y además de eso, él puede medir resistencia sísmica, o sea, ondas de corte sísmico también puede medir. Y esta adquisición de datos, él la hace a cada centímetro. Entonces, es mucho más eficaz el piezocono que el cono eléctrico, que se conoce como cono eléctrico. Entonces, con este instrumento de campo, yo puedo medir hasta 5 variables en el suelo, ¿sí? 5 variables en el suelo. Entonces, puedo medir variables de resistencia, variables de presión de agua, es decir, la resistencia del suelo en condición drenada y no drenada, y también puedo medir módulos, ¿sí?, de deformación. Y si comparamos el CPT, ¿sí?, el piezo sísmico con el SPT, digamos que en el SPT estamos midiendo ahí un número de golpes que no sabemos si está, bueno, está relacionado con la resistencia del suelo, pero digamos que no medimos directamente resistencia en el suelo con el SPT. Entonces el CPT, el piezo cono sísmico, mide todas estas variables. Bueno, ¿cómo se realiza el ensayo? Bueno, el cono, acá tenemos el cono, ¿sí? Es un cono bastante instrumentalizado, ¿sí? Entonces él tiene una celda de carga acá en la punta, ¿sí?, del cono. Tiene un transductor de carga, ¿sí?, aquí en las laterales, donde mide la resistencia lateral del suelo mediante la penetración. Tiene un transductor de presión de agua en diferentes posiciones. Tiene inclinómetros, tiene acelerómetros y a veces tiene geofonos para medir la resistencia sísmica. Entonces, el cono se penetra a una velocidad constante, esa velocidad de 2 centímetros por segundo, y él mide resistencia en la punta, ¿sí? Aquí va registrando en tiempo real. Mide la razón de fricción o la relación entre la resistencia de punta y la lateral, y mide la presión de agua en la posición 2, pero también tiene una posición 1 y una posición 3. Ahora se los voy a mostrar. Bueno, entonces, cuando tenemos resistencias en la punta altas, como en este caso aquí, en este caso y en este caso, estamos hablando que son materiales arenosos, ¿sí? Son arenas. Cuando tenemos estratos de suelo donde tenemos baja resistencia en la punta, estamos hablando de suelos que son arcillosos. Otra condición que me muestra el tipo de suelo que va mostrando el cono es la presión del agua. Entonces, donde tengo bastante drenaje de agua, o sea, en arena, donde se drena muy bien el agua, tengo exceso de presión de agua. Entonces, donde tengo arcillas aquí con baja resistencia de punta, tengo elevados excesos de presiones de agua, ya que el suelo no alcanza a drenar durante la penetración del cono. Acá tengo también arcillas y acá tengo excesos de presión de agua. Bueno, acá tenemos el cono, la presión de agua, yo puedo medirlas en 3 puntos, ¿sí? En la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Casi siempre los conos eh, comerciales, o sea, con los que más se trabaja, solamente traen, ¿sí?, para medir la presión del agua en la posición 2, el U2, ¿sí? Algunos casos específicos se estudia la condición 3 y la condición 1, pero normalmente se estudia la condición 2. La adquisición de los datos, o sea, el registro de los datos se hace en tiempo real. Ustedes van penetrando el cono y ustedes van midiendo dentro de un monitor, ustedes van viendo la resistencia en la punta, la resistencia en la lateral y también la presión de agua. Hay varios tipos de cono, ¿sí? Hay varios tipos de cono. Y eso depende de el área en la punta del cono. Entonces hay unos de 2 centímetros cuadrados, hay unos de 5, hay unos de 10. En más comerciales es de 10, ¿sí? Y aquí tenemos uno, por ejemplo, donde mide la presión de agua en las 3 posiciones, ¿sí? Vemos que tiene una piedra porosa acá, otra piedra porosa acá, otra piedra porosa acá, donde él va a medir la presión del agua. Hay otros más específicos que miden piezo resistividad, ¿cierto? Entonces ya tienen acá otros sensores
y otros instrumentos adicionales. Hay unos que pueden medir temperatura, ¿sí? Del subsuelo, se van penetrando y van midiendo temperatura. Hay unos que pueden medir, por ejemplo, el pH del suelo, ¿sí? El pH del suelo. Eso ya para aplicaciones más medioambientales. Entonces hay diferentes tipos de conos. Ahora, el piezocono sísmico, ¿sí? Él es importante porque nos permite medir esta variable que es la rigidez del suelo, ¿sí? La rigidez del suelo. Que es más o menos un módulo elástico, para que me entienda, es un módulo elástico a bajas deformaciones. O sea, el módulo elástico cuando el suelo se deforma bien poquito. Ese es el módulo de rigidez del suelo. Entonces, ¿cómo adquiero este módulo de rigidez en campo? Entonces, yo voy penetrando el cono y en un momento, casi siempre a cada 20 centímetros, yo detengo el cono, ¿sí? Y el cono tiene unos sistemas de adquisición, son geofonos, ¿sí? O acelerómetros que están ubicados en estas posiciones, ¿sí? A veces tiene uno solo, ¿sí? Entonces yo paro el cono en esta posición y yo doy un golpe aquí sobre la superficie del suelo con un martillo, un martillo, digamos, que está neumatizado, y yo mido aquí la velocidad de la onda o el tiempo que transcurre, ¿sí? En ir la onda desde este punto hasta que el instrumento me lo mida. Y luego voy penetrando el cono, paro nuevamente y mido esta otra longitud. Con eso yo mido la velocidad de la onda, o sea, el delta de L sobre el delta de T, el delta de los tiempos. Entonces con eso mido la velocidad de la onda. Entonces este módulo de rigidez es la densidad del suelo, donde está penetrando el cono, por esta velocidad de onda al cuadrado, y así obtengo este módulo de rigidez del suelo, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos con los ensayos de campo. Para este proyecto, primeramente, nosotros creamos un campo experimental, se llama campo experimental, donde se calibra el ensayo, donde se calibran los materiales y donde se estudia el comportamiento del pilote en las arenas, ¿sí? Para luego ir a la condición real. Entonces nosotros buscamos, digamos que un espacio donde sabíamos que había arena para poder estudiar primeramente o calibrar estos modelos en este campo experimental. Entonces, dentro del campo experimental hicimos ensayos de SPT, ¿sí? Hasta 25 o 30 metros, y ensayos de piezocono sísmico. Entonces, dentro de estas exploraciones, extraímos material arenoso. Acá podemos ver microscopía de este material arenoso, ¿sí? Principalmente arenas cuarzosas, ¿no? De cuarzo, arenas de sílica. Porque en los puentes donde íbamos a, digamos, a monitorear las cimentaciones, teníamos también este tipo de material. Entonces, este campo, ¿dónde lo creamos? ¿Dónde lo establecimos? Dentro de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, creamos un campo experimental, ¿sí? Cerca del área de ingeniería civil. Entonces, ¿qué hicimos acá dentro de ese campo experimental? Realizamos una batería de ensayos de campo. Entonces podemos ver aquí que tenemos SPTs, ¿sí? Tenemos varios SPTs acá. Dentro del campo experimental tenemos ensayos de dilatómetro que también se hicieron y ensayos de SPT. Y en una parte bien específica del campo experimental, porque hicimos en 3 puntos acá, para ver dónde teníamos un material de arena o de suelo más homogéneo para hacer, digamos que ensayos en cimentaciones reales. Entonces hicimos acá en esta parte y en esta parte acá. O sea, eran 3 puntos en donde hicimos todos los ensayos para luego seleccionar uno donde íbamos a crear nuestro campo experimental de pilotes, ¿sí? Entonces, varios tipos de pilotes metálicos y en concreto también, para poder estudiar allí las cargas cíclicas en estos pilotes, ¿sí? Pero solamente vamos a ver en la presentación hasta el comportamiento del suelo con el piezocono, ¿no? No vamos a llegar hasta acá
hasta el comportamiento de los pilotes en el campo experimental. Bueno, entonces, los puntos, hicimos 5, ¿sí? 5 piezoconos, pero acá solamente vamos a mostrar los de esta parte, que son los del campo experimental. Bueno, entonces aquí, durante la realización de los ensayos del piezocono, medimos la resistencia de punta, la resistencia lateral y la presión de agua en la posición 2. Entonces, el cono se penetraba a 2 centímetros por segundo y medíamos acá la resistencia en la punta, en la lateral, ¿sí? Y la presión del agua. Entonces, aquí tenemos los 3 ensayos que hicimos en estos puntos. El nivel freático lo encontramos acá a 2 metros. Si podemos ver, si podemos ver acá, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia de punta. Hay algunas zonas donde tenemos bastante resistencia de punta elevada, ¿sí? Solamente acá, en algunas partes donde podemos encontrar pequeños estratos de arena muy fina o arcillas, ¿sí? Acá, dentro de la resistencia lateral, ¿sí? Resistencias laterales, también medimos con el piezocón y los excesos de presión de agua, sobre todo después del nivel freático, donde tenemos material drenante y no drenante. Entonces, estos fueron los resultados que obtuvimos durante la penetración del cono. Después de haber realizado los tres ensayos, ¿sí? Y haber medido la resistencia, se mide o se establece la clasificación granulométrica del suelo, ¿sí? En el SPT uno extrae las muestras, las lleva al laboratorio, hace granulometría y algunas veces hace límites líquidos, límites plásticos si estamos hablando de arcillas. En el piezocono él no me deja extraer muestras. Entonces yo utilizo este ábaco que se llama ábaco de Robertson o de clasificación granulométrica. Entonces fíjense, si yo tengo acá, si el cono me midió una resistencia de punta, ¿sí? Por ejemplo, de 100 kilopascales, ¿ya? Y la relación entre entre la resistencia lateral y de punta es menor que 1, si estoy por acá, entonces estoy en la región 6, que es toda esta región de acá, y esta región es arena limpia, ¿sí? O arena limosa. Entonces, si estoy en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy más hablando de materiales finos, ¿sí? Materiales más finos, más arcilla, más limo. Si voy para la posición 9, 8, 7, materiales mucho más de comportamiento de arena gruesa o de grava. Vemos en la clasificación granulométrica, por ejemplo, acá que, por ejemplo, el material se encuentra casi totalmente en la región 8 y 9, ¿sí? Acá podemos ver el material, se acerca más aquí en el estado intermedio entre las posiciones del 2 al 6, del 8 al 9, este es un material medio, es una arena fina. Acá podemos ver cómo queda también en las posiciones donde tenemos suelos mucho más gruesos y acá también tenemos materiales más gruesos, ¿sí? Eso hablando en la profundidad. Entonces, con profundidades de 3 metros, ¿sí? Arenas, profundidades de hasta los 6 metros, podemos ver materiales más, arenas más finas, y después de los 6 metros podemos ver material mucho más arenoso, ¿no? Y acá tenemos todo, digamos que todas las profundidades de los materiales que encontramos. Entonces, todos se alejan de acá del 1, que son arcillas bien blandas, ¿sí? Y de la posición 3 y 4 y 5, ¿sí? Donde son los materiales más arcillosos. Entonces estamos hablando que era un depósito de arena. Aquí podemos ver también a lo largo de la profundidad el ángulo de fricción del suelo, que es otro parámetro que podemos calcular con el cono, ¿sí? Mediante unas ecuaciones. La resistencia no drenada, donde podemos encontrar algunos yacimientos de arcilla y el peso específico de los materiales, ¿sí? Que nos encontramos ahí entre 14 y 19 kilonewton metros cúbicos. Y lo más importante, lo que medimos durante
estos ensayos, que fue la rigidez del suelo. Acá tenemos la rigidez medida, ¿sí? Esta que es roja, esta que es ceniza y esta que es marrón. Y la que está del otro color es la estimada con unas ecuaciones, que son las ecuaciones de Robertson. Podemos ver acá que podemos encontrar, por ejemplo, ¿sí? Rigideces bastante de material, digamos que suelto, que digamos, un depósito aluvial suelto, ¿sí? Un depósito aluvial suelto, estábamos allí cerca de un río que atraviesa Sao Paulo, que es el río Piñero. Entonces eran depósitos del cuaternario aluviales. De resistencias, digamos que modos de rigidez para materiales sueltos, arenosos, ¿sí? Podemos encontrar ahí entre de los 10 hasta los 100 megapascales, ¿sí? Otra cosa que podemos medir con el piezo cono es si el material se comporta como, digamos, si está cementado o no, si presenta cementación natural. Eso es mediante tomamos la punta del cono y la normalizamos, y normalizamos también la punta del cono, pero con la rigidez del suelo. Entonces tenemos unos límites, ¿sí? Entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Lo que quede por fuera de esos límites son materiales cementados, ¿ya? Entonces vemos cómo casi todo el material que estudiamos quedó dentro de los límites. O sea, son materiales que están relativamente sueltos. Y aquí, digamos que comprobamos que el material está suelto, porque con el cono también podemos mirar acá el parámetro de estado del suelo, ¿no? Entonces, el parámetro de estado es negativo, el material se comporta como dilatante, o sea, se dilata. Entonces, las arenas sueltas tienen ese comportamiento, que se dilatan. Entonces, con el cono también podemos comprobar si la arena, sobre todo las arenas, tienen comportamiento dilatante. Podemos ver acá, ¿sí? O sea, el material estaba suelto, lo que simula esta condición de acá, que no estaba cementada, ya estaba relativamente suelto. Y acá tenemos el perfil de este campo experimental, donde digamos que el cono lo hicimos hasta los 10 metros, y después de esa profundidad, ¿sí? Completamos con ensayos de SPT para completar el perfil. Ya con el SPT trajimos muestra, ya podemos comprobar que estábamos hablando de arenas, ¿sí? Entonces teníamos arenas medias, arenas densas finas, un gran depósito de arena densa al final del estrato de suelo. Esto fue hasta los 10 metros, ¿sí? En el cono no pudimos ver estos estratos de arena densa porque llegamos hasta 10 metros solamente con el cono. El cono puede llegar hasta 40 metros, ¿sí? Algunas veces puede llegar hasta 50 metros. ¿Por qué llegamos hasta 10 metros? Primero por condiciones de presupuesto, ¿sí? Condiciones de presupuesto. Entonces llegamos hasta los 10 metros por eso. Y la otra era que las personas, digamos que la empresa certificada que contratamos para hacer los ensayos, habían hecho por allí algunos ensayos ya de piezocono y habían tenido pérdidas del piezocono. O sea, durante la penetración encontraron pequeños pedazos de roca y se les rompieron los conos. Nos dijeron que habían perdido algunos conos también allí, en otro proyecto que habían trabajado. Entonces tenían miedo de profundizar demasiado en el suelo. Entonces fueron factores económicos, factores técnicos. Entonces prácticamente todo el depósito, ¿sí?, de suelo estudiado en el campo experimental era arena. Bueno, de allí a los 2 metros, pero en otro punto más bajo, nosotros extraímos muestras de esta arena fina densa para los estudios del corte directo, ¿sí? Entonces realizamos aquí lo siguiente. Hicimos lo que se llama corte directo con rigidez impuesta o rigidez constante, ¿sí? Es un corte directo convencional, simplemente que en vez de una carga constante,
colocamos como si fuera un resorte, ¿sí? Entonces, este resorte que colocamos durante los ensayos fue de 400 kilopascales por milímetro. O sea que cuando ustedes colocan la carga digamos que una vez ustedes van colocando la carga, ¿sí? El suelo se va deformando. Ok, que el corte yo lo hago, ¿sí? Con 450 si el suelo se deforma 1 milímetro, ¿sí? Entonces, si el suelo se deforma 0,1 milímetros, entonces yo aplico 45 kilopascales. Si él se deforma medio milímetro, aplico 250 kilopascales. Entonces él va aplicando la rigidez a nivel que el suelo se va deformando durante el corte. Y los ensayos los hicimos para diferentes humedades, para diferentes succiones. O sea que no fue con suelo saturado. Entonces podemos medir aquí la carga monotónica para 14% de humedad, para 10 y para 7, ¿no? Y aquí las cargas cíclicas. Aquí nosotros estudiamos cargas cíclicas ampliadas. Si pueden ver aquí, yo aplico las cargas cíclicas y eh, en el siguiente segmento va aumentando la carga cíclica, ¿no? O sea, la amplitud de las cargas va cambiando. Eso para medir el daño acumulado, porque las cargas también pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces lo hicimos para 7, 10 y 14, ¿sí? Para 7, 10 y 14, podemos ver cómo la de 14% humedad, la de 7% humedad tuvo mayores deformaciones acumuladas que la arena de 14% humedad. Y eso ya vamos a ver por qué fue. Y fue por la succión del material, ¿sí? También hicimos ensayos two-way, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde digamos que el material pasa el nivel de referencia y vuelve nuevamente. En este podemos ver cómo, ¿sí? Con menores humedades, o sea, con mayores succiones, el material sufrió mayores deformaciones acumuladas, ¿sí? Siendo diferente de que entre más humedad tenía, digamos que la deformación se acumuló más en el one way, y el two way fue el que tenía menor humedad, ya que tenía mayor succión. ¿Ya? Lo que medimos acá fue el daño acumulado, ¿sí? Entonces, en el one way, acá tenemos el número de ciclos, ¿sí? En este caso tenemos 200 ciclos y aquí tenemos el daño acumulado. Vemos que en los primeros ciclos, ¿sí? El suelo que tiene humedad media de 10 sufre menos daño en comparación que el de 7 y 14, pero luego se normaliza y obtienen el mismo daño al final. Es decir, no importa cuánta succión tenga el material, ¿sí? El daño acumulado que sufre la interfaz de la arena con el pilote no dependía de la succión del material, pero sí del tipo de material. O sea que ese daño es independiente a la succión del material o la humedad que tenga el material. En el two-wave también encontramos lo mismo, ¿sí? Que el daño acá acumulado lo encontramos más para el de 7, el de 14, luego para el de 10 y por último el de 7, ¿sí? Que era el que más sufría daño, pero al final también se normalizaba, o sea que el daño acumulado también era independiente de la humedad, pero sí era dependiente del número de ciclos, ¿sí? O sea que, es decir, para una condición real de un pilote en este tipo de suelo, por ejemplo, entre más años pasen, ¿sí? El daño acumulado va a ser igual y no va a ser dependiente de la humedad o la succión que tenga el suelo. Bueno, en estas condiciones también medimos la succión, que es un parámetro muy importante para nosotros, ¿sí? La succión digamos que es una fuerza que tienen las partículas para retener agua dentro de los vacíos, ¿sí? Entonces, cuando el suelo no está saturado, aparece esta fuerza. Cuando el suelo está saturado, la succión es cero, ¿sí? Cuando no está saturado, tenemos grados de saturación menor al 100%, aparece la succión, ¿sí? Entonces, eso lo estudiamos mediante una relación de la succión con el grado de saturación. Eso lo llamamos la curva de retención de agua del suelo. Para estos materiales arenosos, ¿sí?
que encontramos y que estudiamos la succión, nosotros encontramos que había, ¿sí? Que había acá un segmento de succión media en donde aumentaba la cohesión aparente. Es decir, en la cohesión aparente, digamos que es la fuerza aquí de resistencia que hay entre las partículas cuando el suelo no está saturado, ¿sí? Entonces, para bajas succiones, o sea, entre el suelo está más saturado, esa fuerza, ¿sí? Cohesiva entre las partículas aparente, ella era pequeña, luego aumentaba y luego volvía a caer. ¿Y por qué nos sorprendió esto bastante en los ensayos cíclicos? Y es que normalmente nosotros sabemos que a mayor succión, esta cohesión aparente, ella va aumentando, pero eso es en condiciones monotónicas, ¿ya? En condiciones monotónicas, entre menos cantidad de agua tenga el suelo, esta fuerza cohesiva, ¿sí? Ella va aumentando porque aumenta la succión. En el caso del suelo que es sometido a cargas cíclicas, como va sufriendo un daño acumulado, ¿sí? Hay un segmento de succión donde esa cohesión aparente llega a su máximo y luego cae. Pero esto fue para la arena que nosotros estudiamos. Para otras arenas que encontramos en la literatura, este pico, ¿sí? Estaba hacia abajo, ¿ya? Entonces encontramos un comportamiento diferenciado. Ok, entonces ya para terminar, yo creo que me pasé el tiempo bastante. Entonces, ¿qué encontramos durante digamos, este proyecto, que fue una parte del proyecto, ¿sí? eh, que realmente los ciclos sí deterioran la influencia o degradan la resistencia entre el suelo y el pilote en el caso de estas arenas, y que eso depende, ¿sí? En gran medida del número de ciclos, pero no de la amplitud necesariamente, ¿sí? Que esta integración de los ensayos de laboratorio y de campo demuestran que, digamos que hay una correlación entre el comportamiento cíclico de la arena del laboratorio y los ensayos con el piezo cono, midiendo sobre todo las resistencias de punta, la resistencia lateral y estos módulos obtenidos a través del el piezo cono sísmico, ¿ya? Bueno, ¿qué nos hizo falta del proyecto? Bueno, que ya lo realizó otra persona, fue realizar los pilotes en este campo experimental, que eso fue realizado hace como 2 años, y también lo de estudiar las cimentaciones ya en campo, que eso también ya fue realizado por otro equipo, pero digamos que solamente mostramos esta parte de acá del uso del piezo cono para caracterizar estos depósitos de arena. Bueno, como consideraciones finales, bueno, aprovechando el espacio que tenemos estudiantes acá, tenemos digamos que dentro del programa de Ingeniería Civil de acá de la Universidad de Cartagena, diferentes programas de posgrado, digamos, nivel de maestría, especialización y doctorado. Para el área de geotecnia tenemos en la maestría de Ingeniería Civil eh, una línea de investigación en geotecnia, entonces están todos invitados a que puedan realizar algún tipo de posgrado acá en el programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena. Tenemos acreditación ABET, Internacional ABET, y tenemos un grupo de investigación en el área de geotecnia. Entonces, muchas gracias a todos. Quedo a disposición cualquier duda. Carlos. Muy buenas, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias por esta información muy importante. Le agradecemos su participación en el Congreso. No, el tiempo era problema, así que si quería poder seguir hablando, no había problema con eso. Pero bueno, entonces no sé si los invitados tienen alguna pregunta, o si lo desean pueden dejar sus preguntas por escrito y después se las podemos hacer llegar al ponente. Entonces, revisando el chat, no veo ninguna pregunta. Entonces, podemos dar por terminada la conferencia. Muchísimas gracias, ingeniero. De nuevo, lo esperamos por este congreso, por esta institución, para darle más tiempo
la próxima vez. Bueno, Muy listo. interesante Muchas la gracias verdad. por la invitación. Bueno, que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, igualmente. Chao y muchas gracias por todo. Sí, yo creo que Carlos no tuvo problemas con el micrófono, entonces. Ah, bueno. Bueno, Bueno, listo. Hasta luego. gracias. Chao. Bueno, a los participantes se les recuerda que hay otra conferencia a las 11 de la mañana, que será dictada por el ingeniero José Alejandro Duque. Tienen el link en sus correos. Recuerden conectarse 10 minuticos antes para poder iniciar a tiempo. Entonces, nos vemos más adelante. Hasta luego.